en qué órgano, cómo va a funcionar. Ese mapa de hoy día le va a servir para mañana, para otro día, la próxima semana, en donde vamos a trabajar los tipos de receptores que tiene cada fibra, cada órgano, y por lo tanto la función. Ejemplo, el simpático va a actuar sobre la pupila, va a cumplir tal función a través de tales receptores. ¿De acuerdo? Cuando sepas de eso, sabes cómo van a funcionar los fármacos que actúan sobre los receptores alfa o sobre los receptores beta, sobre la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. El que sabe bien la función vive en el fármaco. El que no sabe está frito, está obligado a saberse de memoria, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, mejor aprende ahora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí con las funciones. Listo. Aquí estamos con el grupo. Cuéntenos el grupo 1. ¿Qué función tiene el sistema simpático sobre la pupila? Sobre la pupila, el sistema simpático va a causar midriasis, que la midriasis es la dilatación de la pupila. Ok, ¿por qué va a causar eso? Esto ocurre ante un estímulo de peligro, como en el de la escapada, porque Dalia no supo comentar que el doctor de neuro de ellos les había dicho que el ojo se adapta para un mayor campo de visión. ¿Pero por qué? Ok, eso pasa, ya está claro, esa es la fase. La pregunta es, ¿por qué hace midriasis? Y no, ¿por qué no hace meiosis? Que necesitas un campo más amplio para determinar de dónde va a venir el peligro. Eso. Y, Ese es el punto y eso es lo que me permite aprender. ¿Por qué? Porque tienen que abrir bien los ojos, pues, para saber a dónde corre o de dónde le coge o de dónde le enfrenta. Porque si tú no tienes una visión clara, ¿a dónde corres? ¿O cómo afrontas? ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo te defiendes? Entonces, lo que dice Dalia es importante. El hecho de que yo sepa que es midriasis o miosis, eso se olvida fácil. Pero si uno reflexiona cuál es la función del sistema simpático, no te vas a olvidar nunca. Frente a un problema tienes que abrir bien los ojos. Cuando tienes estrés y estás en la montaña y tienes que pasar un acantilado, tienes que pasar una quebrada, ¿no es cierto? Para evitar un accidente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir bien los ojos. Por lo tanto, en ese momento de estrés, ¿tienes actividad simpática o parasimpática? Actividad simpática, ¿no es cierto? Sí estamos claros con eso. Ok, entonces, el objetivo es que en los mapas que tú vas a construir, pongas cuál es la función del simpático, pero pongas el por qué y para qué sirve eso. Porque esa es la razón de ser de la función del simpático. Y esa va a ser la función fundamental sobre cuál farmacológicamente vamos a hablar. ¿Ok? ¿Qué pasa sobre las glándulas digestivas del grupo 2? ¿Qué nos dice? ¿Quién es del grupo 2? Yo, Eso. yo A creo. ver, ahí organícense y ya tengan un delegado el que va a hablar la cosa, ¿ya? A ver, entonces, Paula, cuéntame. Ya, o sea, nosotros sabemos que el simpático inhibe las funciones digestivas. Entonces, las glándulas anexas que nosotros tenemos son las salivales, las pancreáticas y las hepáticas. En las glándulas salivales lo que va a hacer el simpático va a inhibir la salivación. Esto se da porque se seca la boca por la adrenalina estimulada por el estrés. Nosotros convenimos que esto se da para un ahorro de agua, la que tiene que ser utilizada para procesos metabólicos vitales en un proceso de lucha o huida. O sea, necesitamos tener lo suficientes como que materia prima para estos procesos y para poder sobrevivir, digámoslo así. Es buena la reflexión. Yo creo que es a cierto punto un poco más sencillo. ¿Quién más está en tu grupo, Pablo? César y Alina. A ver, entonces, cuéntame, ¿cuál es la otra alternativa de por qué las glándulas digestivas
se inhiben por el simpático. O sea, aparte de las anexas como las salivales, también habíamos discutido las pancreáticas y el hígado, ¿no? Como exócrino, o sea, la parte de producción de bilis o de jugos pancreáticos, justamente para evitar la digestión. Y si se evita la digestión, igual, bueno, también el simpático inhibe también la motilidad intestinal. Entonces, de esta manera se ahorra energía, y si se ahorra energía, pues en un momento o sea, va a servir como una reserva para huir o lo que sea, ¿no? Eso. Ok, la forma más sencilla de decir lo que ustedes, la Paula y César están bien, pero el punto es, el rato que tienes que correr, es un momento para digerir algo, es un momento para hacer un proceso metabólico en el hígado, para generar algo. No, Uno tiene que ser corriendo, lo tiene que enfrentar, por lo tanto, toda la energía tiene que ser canalizada ¿a dónde? a los sistemas vitales. A los músculos, para salir corriendo. Y al músculo esquelético, igual también habíamos dicho del corazón, igual, o sea, para que aumente la frecuencia cardíaca y todo. Eso. Entonces, ahorita las glándulas digestivas tienen que estar inhibidas porque ahorita la función y la prioridad es otra. Siendo la función y la prioridad salir corriendo o afrontar, entonces no hay razón para ese rato pensar en un proceso metabólico de pancreático, biliar, digestivo. Entonces, esa es la razón por la que esa función implica que la digestión se inhibe por el simpático. Está bloqueada, está inhibida, no funciona. No actúa y se inhibe más. ¿De acuerdo? Entonces, al analizar la función del simpático, uno reflexiona y dice la razón por qué hace esa función. ¿De acuerdo? Entonces, Paula César tiene razón en todo lo que dije. Se aclara un poco la cosa cuando uno entiende por qué y para qué se inhibe esto. Entonces, alguien en resumen, ¿cuál sería por qué se inhiben las glándulas digestivas? Porque no necesitamos digerir en ese momento, sino mandar toda la energía hacia los músculos o órganos vitales. Para correr. Correcto. Ya ahí sí está la cosa así súper clara. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. ¿Qué pasa